El padre soltero se encuentra con su ex en el aeropuerto después de 7 años y queda en shock. Su reacción fue increíble. Antes de comenzar, déjanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. El aeropuerto de Ciudad de México bullía con la actividad de un viernes por la tarde. Diego Ramírez, de 40 años, ajustó la correa de su mochila mientras guiaba a sus gemelas de 6 años hacia la puerta de embarque. Luna caminaba a su izquierda, observando todo con sus ojos grandes y curiosos, mientras Estrella brincaba ligeramente a su derecha, arrastrando su pequeña maleta rosa. «Papá, ¿ya podemos comprar dulces?», preguntó Estrella señalando una tienda colorida. «Después del vuelo, mi amor», respondió Diego, revisando nerviosamente su reloj. Como arquitecto establecido en Buenos Aires, había planeado estas vacaciones familiares en Cancún como una forma de crear nuevos recuerdos después de 4 años difíciles criando solo a las niñas. «¿Falta mucho para llegar a la playa?». Luna tiró suavemente de su manga. «Quiero hacer castillos de arena como los que hacía mamá Elena». Diego sintió el familiar nudo en la garganta al escuchar el nombre de su difunta esposa. «No falta mucho, mi cielo. Solo una escala aquí y...». Se detuvo en seco. Ahí estaba ella. Paloma Salinas, parada frente a la pantalla de vuelos, vistiendo un elegante abrigo azul marino que contrastaba con su cabello castaño, ahora más corto y profesional. Llevaba una maleta negra de ruedas y una laptop colgada al hombro. Por un momento, Diego sintió como si el tiempo se hubiera detenido. 8 años. 8 años desde que ella había desaparecido de su vida sin explicación, dejándolo con un anillo de compromiso y un corazón roto cuando él tenía apenas 32 años. Paloma se giró como si hubiera sentido su mirada. Sus ojos se encontraron a través del bullicio del aeropuerto. La expresión de shock en su rostro fue inmediata y genuina. Se quedó paralizada, con los labios ligeramente abiertos, antes de que algo parecido al pánico cruzara por sus facciones. «Papá, ¿por qué te detuviste?». Estrella tiró de su chaqueta de mezclilla. Diego no respondió. No podía apartar la mirada de la mujer que una vez había sido el centro de su universo. Paloma parecía diferente, más madura, más segura, pero también había algo en sus ojos que no había estado ahí antes. ¿Cansancio? ¿Soledad? Fue Luna quien rompió el hechizo. Con la curiosidad natural de una niña de 6 años, soltó la mano de su padre y caminó directamente hacia Paloma. «Hola», dijo con una sonrisa brillante. «Eres periodista. Tu maleta se ve muy profesional como las que salen en la tele». Paloma bajó la mirada hacia la pequeña, claramente sorprendida. «Yo... sí, trabajo en noticias. ¿Cómo lo supiste?». «Por tu laptop y esa etiqueta de prensa». Estrella se había acercado también, señalando la identificación que colgaba del cuello de Paloma. «Además, tienes cara de alguien que viaja mucho, como esas personas importantes de la televisión». Diego se acercó lentamente, sintiendo como si caminara a través del agua. «Paloma, Diego». Su nombre salió de sus labios como un suspiro. «Yo no esperaba, tampoco yo». Se quedaron allí de pie en medio del aeropuerto, mientras los pasajeros los rodeaban. El ruido parecía distante, como si estuvieran en una burbuja. «¿Son tus hijas?», preguntó Paloma, su voz apenas audible. «Sí, Luna y Estrella». Diego puso sus manos en los hombros de las niñas. «Chicas, ella es una vieja amiga, Paloma». «¿Una amiga de cuando eras joven?», preguntó Luna con la honestidad brutal de los niños. Paloma sonrió por primera vez, una sonrisa pequeña pero genuina. «Algo así. ¿Y trabajas en la televisión?». Estrella nunca perdía el hilo de lo que realmente le importaba. «Trabajo para una empresa de noticias mexicana. Viajo mucho por mi trabajo». «¿Como una aventurera?». Los ojos de Luna se iluminaron. «A veces se siente así», admitió Paloma, y por un momento la tensión entre los adultos se suavizó. Diego la estudió. Había algo diferente en su manera de hablar, más cuidadosa, como si eligiera cada palabra. La Paloma que él recordaba era espontánea, a veces imprudente. Esta mujer parecía haber construido muros invisibles a su alrededor. «¿A dónde van?», preguntó Paloma, claramente buscando terreno seguro para la conversación. «Cancún, vacaciones familiares», respondió Diego. «¿Y tú?». «Caracas,
Trabajo. La palabra trabajo cayó entre ellos con un peso particular. Diego recordó las discusiones que habían tenido sobre sus respectivas ambiciones, sobre el futuro que él había planeado para ambos. «Señores pasajeros del vuelo 445 con destino a Cancún», anunció una voz por el altoparlante. «Debido a las condiciones meteorológicas, el vuelo se encuentra retrasado indefinidamente». «¿Qué significa eso, papá?», preguntó Estrella. «Que vamos a estar aquí un rato más largo, mi amor». Paloma revisó su teléfono. «Mi vuelo también está retrasado. Hay una tormenta». Se quedaron allí, los cuatro, en una situación que ninguno de los adultos había anticipado. Las niñas parecían las únicas cómodas con el encuentro inesperado. «¿Quieren tomar algo?», preguntó Diego finalmente. «Las niñas tienen hambre y... bueno, parece que vamos a estar aquí por un tiempo». Paloma dudó. «No quiero molestar». «No es molestia», dijo Luna inmediatamente. «Papá siempre dice que es bueno hacer nuevos amigos cuando viajas. Y tú pareces simpática», añadió Estrella. «Además, me gusta tu acento. Suena diferente al de papá». Paloma miró a Diego buscando alguna señal de lo que él realmente quería. Lo que vio en sus ojos no era hostilidad, sino una mezcla compleja de sorpresa, curiosidad y algo que no pudo identificar completamente. «Está bien», dijo finalmente. «Un café no estaría mal». Mientras caminaban hacia la cafetería del aeropuerto, Diego se preguntaba qué fuerzas del destino habían conspirado para poner a la mujer que una vez amó en su camino, justamente cuando había comenzado a construir una vida estable para sus hijas. Y más importante aún, se preguntaba si estaba preparado para las respuestas que este encuentro podría traer. Las gemelas caminaron a cada lado de Paloma, bombardeándola con preguntas sobre los países que había visitado, inconscientes de la tormenta emocional que se desarrollaba entre los adultos a su alrededor. Capítulo 2. Verdades no dichas. La cafetería del aeropuerto estaba sorprendentemente tranquila para ser viernes por la tarde. Diego eligió una mesa cerca de la ventana donde las niñas pudieran ver los aviones, mientras Paloma se sentaba frente a él. La distancia física era corta, pero se sentía como un abismo. «¿Quieren hot cakes?», preguntó Diego a las gemelas, tratando de mantener la normalidad. «Sí», gritaron al unísono, y luego Luna agregó: «Paloma, ¿tú qué vas a pedir?». «Solo un café», respondió ella, pero Estrella negó con la cabeza. «Papá dice que cuando uno viaja mucho, necesita comer bien». «¿Verdad, papá?». Diego asintió, sorprendido por cómo sus hijas habían adoptado inmediatamente a Paloma. «Las niñas tienen razón. Deberías comer algo». Paloma sonrió, la primera sonrisa completamente genuina que había mostrado. «Está bien. Un sándwich, entonces». Mientras esperaban la comida, las gemelas colorearon en sus cuadernos de viaje, pero sus oídos estaban claramente atentos a la conversación de los adultos. «Se ven felices», dijo Paloma, observando a Luna y Estrella. «Son hermosas». «Se parecen a su mamá», respondió Diego automáticamente, y luego se arrepintió al ver cómo Paloma se tensó ligeramente. «¿Cómo está Elena?», preguntó con cuidado. Diego sintió el familiar peso en el pecho. «Elena falleció hace 4 años. Accidente automovilístico». El silencio que siguió fue pesado. Paloma se quedó sin palabras, sus ojos llenándose de una comprensión dolorosa. «Diego, yo... lo siento mucho. Mamá está con las estrellas ahora», dijo Luna sin levantar la vista de su dibujo. «Por eso papá nos puso estos nombres, para recordar que ella siempre nos cuida desde arriba». Paloma sintió lágrimas involuntarias. Durante 8 años había evitado pensar en Diego, construyendo muros emocionales que su carrera como periodista especializada en migración venezolana le había exigido. Pero estar frente a él, viendo al padre dedicado en que se había convertido, desmoronaba esas defensas cuidadosamente construidas. «Debe haber sido muy difícil», murmuró, y por primera vez en años su voz profesional se quebró ligeramente. «Los primeros meses fueron...». Diego se detuvo mirando a sus hijas. «Fueron complicados. Tuve que aprender muchas cosas, como hacer trenzas». «Papá es muy malo haciendo trenzas», rió Estrella, «pero está mejorando». «Y también aprendió a cocinar cosas que no sean pasta», añadió Luna. A pesar de todo, Paloma sonrió.
¿Sigues quemando hasta el agua? Oye, he mejorado mucho, protestó Diego, y por un momento los años desaparecieron y fueron otra vez esos jóvenes que se conocían tan bien. ¿Ustedes se conocían cuando eran novios?, preguntó Estrella con la curiosidad directa de los niños. Diego y Paloma se miraron. Éramos muy buenos amigos, respondió él cuidadosamente. ¿Y por qué ya no son amigos? Luna había dejado sus crayones y los miraba con esos ojos que parecían ver demasiado. Paloma sintió el peso de la pregunta. A veces la vida lleva a las personas por caminos diferentes, pero se pueden volver a encontrar, observó Estrella. Como ahora. La comida llegó, proporcionando una distracción necesaria. Mientras las niñas atacaban sus hot cakes, Diego y Paloma encontraron un ritmo más cómodo de conversación. ¿Sigues trabajando como arquitecto?, preguntó ella. Sí, tengo mi propio estudio ahora, principalmente proyectos residenciales. Diego tomó un sorbo de café. ¿Y tú? ¿Sigues viajando por trabajo? Soy corresponsal senior para Univisión México. Me especializo en temas de migración, principalmente la situación venezolana. Su voz tomó un tono más profesional. Paso mucho tiempo entre Colombia y la frontera norte de México. Debe ser peligroso, comentó Diego, recordando las noticias que había visto. Paloma se encogió de hombros. Es parte del trabajo. Alguien tiene que contar esas historias. ¿Has estado en Venezuela?, preguntó Luna, que había estado escuchando. Muchas veces. Es un país muy hermoso, pero está pasando por momentos difíciles, como cuando mamá Elena se enfermó. La pregunta de Estrella tomó a todos por sorpresa. Diego la miró con suavidad. Algo así, mi amor, pero diferente. Paloma estudió a las niñas. Era obvio que habían perdido a su madre siendo muy pequeñas, pero Diego había hecho un trabajo extraordinario criándolas. Eran seguras, curiosas, empáticas. Todo lo contrario a lo que ella había esperado cuando lo conoció a los 24 años. Ambicioso pero inmaduro, enfocado en su carrera pero sin idea de lo que significaba el compromiso real. ¿Tienes hijos?, preguntó Luna directamente. La pregunta cayó como una piedra en agua tranquila. Paloma se tensó visiblemente. No, respondió después de una pausa. Mi trabajo requiere mucho viaje. No sería justo para una familia. Diego la observó cuidadosamente. Había algo en la manera en que había respondido, una nota de dolor que él reconoció pero no pudo identificar completamente. «Atención pasajeros», anunció una voz por el altoparlante. «Debido a la tormenta tropical que se aproxima, todos los vuelos han sido cancelados hasta mañana por la mañana. Por favor, acérquense al mostrador de su aerolínea para reorganizar sus vuelos». «¿Qué significa eso, papá?», preguntó Estrella. «Significa que vamos a pasar la noche en Ciudad de México», respondió Diego, ya calculando mentalmente hoteles y logística. Paloma revisó su teléfono. «Mi vuelo a Caracas también está cancelado». «¿Te vas a quedar con nosotros?», preguntó Luna con esperanza. «Yo no sé si...» «Hay un hotel del aeropuerto», dijo Diego. «Si quieres, puedo ayudarte a conseguir una habitación. Probablemente estén llenándose rápido». Paloma lo miró, buscando las intenciones detrás de la oferta. Lo que vio no era el joven impulsivo que recordaba, sino un hombre maduro, un padre que había aprendido a ser considerado y práctico. «¿Podemos cenar juntos?», preguntó Estrella. «Nunca hemos cenado con una periodista de verdad». «Por favor», añadió Luna. «Papá cocina, pero tú debes tener historias mucho más interesantes». Diego sonrió a pesar de todo. «No presionen, niñas. Paloma tiene que decidir qué quiere hacer». Paloma los miró. A Diego, que había madurado de maneras que no había anticipado. A las gemelas que la habían aceptado con la simplicidad honesta de los niños. Y a la situación imposible en la que se encontraba. «Está bien», dijo finalmente. «Una noche no puede hacer daño». Lo que no sabía era que esta noche cambiaría todo lo que había construido cuidadosamente en los últimos 8 años. Y tampoco sabía que Diego, mirándola aceptar la invitación de sus hijas, se preguntaba si estaba cometiendo el mayor error de su vida, o si finalmente tendría las respuestas que había necesitado durante tantos años. Capítulo 3. La noche que lo cambió. Todo el hotel del aeropuerto estaba, como Diego había predicho, llenándose rápidamente. Después de 1 hora en la fila, finalmente consiguió 2 habitaciones,
una para él y las gemelas, otra para Paloma. Mientras subían en el elevador, Estrella no dejaba de hacer preguntas. ¿En cuántos países has estado? ¿Has visto elefantes? ¿Es verdad que en algunos lugares no hay McDonald's? Paloma reía genuinamente por primera vez en meses. He estado en 12 países, no he visto elefantes, y sí, hay lugares sin McDonald's. ¿Cuál es el lugar más bonito que has visitado?, preguntó Luna más pensativa. Paloma consideró la pregunta mientras las puertas del elevador se abrían. Cartagena, en Colombia. Las calles están llenas de colores y la gente es muy cálida, aunque... Se detuvo. También he visto lugares muy tristes, refugios en la frontera donde las familias esperan poder cruzar. Diego la observó mientras hablaba. Esta Paloma era diferente a la joven impetuosa que había conocido. Había profundidad en su voz, experiencias que la habían marcado. ¿Por qué elegiste trabajar con personas tristes?, preguntó Estrella con la honestidad brutal de los niños. Paloma se arrodilló para estar a la altura de la niña. Porque creo que sus historias merecen ser escuchadas. A veces, cuando las personas ven las noticias, entienden mejor y pueden ayudar. Como cuando papá nos explica por qué no podemos comprar juguetes para todos los niños del mundo, pero sí podemos donar los que ya no usamos, observó Luna. Exactamente. Diego sonrió. Sus hijas habían heredado la compasión de Elena y, al parecer, tenían una conexión natural con Paloma que él no había anticipado. Bueno, vamos a dejar las cosas y luego vemos qué podemos cenar, dijo, entregándole a Paloma la tarjeta de su habitación. Una hora después se encontraron en el restaurante del hotel. Las gemelas habían insistido en sentarse una a cada lado de Paloma, dejando a Diego frente a ella. La conversación fluyó de manera sorprendentemente natural. ¿Y qué es lo más difícil de ser papá soltero?, preguntó Paloma mientras las niñas atacaban sus nuggets de pollo. Diego reflexionó. Las reuniones de padres, admitió. Todas las otras mamás se conocen entre ellas, forman grupos de WhatsApp, organizan playdates. Yo todavía me siento como un intruso. Papá se pone muy nervioso cuando tiene que hablar con las mamás, confirmó Estrella. Estrella, protestó Diego sonrojándose. Es verdad, añadió Luna. Y también se preocupa mucho por nuestro cabello. Vio tutoriales de YouTube durante semanas antes de aprender a hacer coletas. Paloma se rió. En serio, mi primer intento parecía que había metido los dedos en un enchufe, admitió Diego. Elena siempre hacía que se viera tan fácil. Su voz se apagó ligeramente al mencionar a su difunta esposa. Paloma notó cómo las niñas automáticamente se acercaron más a él, un gesto protector que había aprendido en los años desde la pérdida. Debe haber sido muy difícil, dijo Paloma suavemente. Los primeros meses fueron un infierno. Diego fue honesto, sabiendo que las niñas ya habían escuchado esta conversación antes. No sabía cómo manejar el dolor de ellas cuando yo apenas podía manejar el mío. ¿Cómo lo superaron? La pregunta de Paloma era genuina, no solo cortesía. Terapia familiar, respondió Diego. Y mucha paciencia. Las niñas me enseñaron tanto como yo a ellas. Papá lloraba mucho al principio, dijo Luna matter of factly. Pero la doctora Sara nos dijo que estaba bien llorar. Y ahora solo llora cuando vemos películas tristes, añadió Estrella. Diego sonrió. Gracias por exponerme completamente, niñas. Paloma los observaba con una mezcla de admiración y algo que no podía identificar completamente. ¿Envidia? ¿Nostalgia? Durante su carrera había visto muchas familias destruidas por la migración forzada, pero pocas que hubieran encontrado la manera de sanar y crecer juntas después de una pérdida. ¿Y tú?, preguntó Diego. Tu trabajo debe ser emocionalmente agotador. Paloma tomó un sorbo de vino antes de responder. Es complicado. He visto cosas que preferiría no haber visto. Familias separadas, niños que han perdido todo. Se detuvo consciente de que las gemelas estaban escuchando. Pero también he visto una fortaleza increíble en las personas. ¿Te da pesadillas?, preguntó Luna con preocupación genuina. La pregunta tomó a Paloma por sorpresa. A veces, admitió después de un momento. A nosotras también nos daban pesadillas después de que mamá se fue, dijo Estrella. Pero papá nos compraba lucecitas para el cuarto y nos leía cuentos. ¿Quién te lee cuentos a ti cuando tienes pesadillas?, preguntó Luna.
Paloma sintió un nudo en la garganta. Nadie, mi amor, vivo sola. Eso debe ser muy solitario, observó Luna con la sabiduría inquietante de los niños. El silencio que siguió fue incómodo. Diego cambió el tema, preguntando sobre los lugares que Paloma había visitado, pero la observación de Luna había tocado algo profundo. Después de la cena, mientras subían a sus habitaciones, las niñas insistieron en mostrarle a Paloma sus juegos de viaje. En la habitación de Diego, extendieron sus colecciones de stickers y pequeños peluches. «Este es Oso», dijo Estrella, mostrando un pequeño oso de peluche desgastado. «Mamá Elena me lo dio. Y este es mi diario de viaje», añadió Luna, mostrando un cuaderno lleno de dibujos y escritura infantil. «Escribo sobre todos los lugares que visitamos». Paloma se sentó en la cama, genuinamente interesada. «¿Puedo ver?». Mientras las niñas le mostraban sus tesoros, Diego las observaba desde la pequeña sala de la habitación. Paloma tenía una paciencia natural con ellas. Respondía a sus preguntas sin condescendencia. Se interesaba realmente en sus pequeños mundos. Su teléfono vibró. Un mensaje de trabajo. «Crisis en frontera Venezuela-Colombia se intensifica. ¿Puedes llegar mañana temprano? Equipo ya en camino». Paloma leyó el mensaje, sintiendo el familiar tirón entre el deber profesional y... ¿Qué? ¿Una tarde agradable con viejos conocidos? ¿Trabajo?, preguntó Diego, notando su expresión. «Sí. Necesitan que esté en Cúcuta mañana por la mañana». «¿Dónde está Cúcuta?», preguntó Estrella. «En Colombia, cerca de Venezuela», respondió Paloma. «Hay una situación complicada allí». «¿Es peligroso?». La pregunta de Luna fue directa. Paloma dudó. No quería mentir, pero tampoco quería asustar a las niñas. «Puede ser, pero soy cuidadosa». Diego la miró con una expresión que no pudo interpretar completamente. Preocupación, desaprobación. «Bueno, niñas, es hora de que Paloma descanse», dijo finalmente. «Mañana tiene que trabajar». Mientras se despedían, Estrella abrazó impulsivamente a Paloma. «Me gustas», declaró con la honestidad simple de los niños. Luna fue más reservada, pero tomó la mano de Paloma. «Espero que no tengas pesadillas esta noche». Después de que Paloma se fue a su habitación, Diego acostó a las niñas, pero no pudo dormir. Se quedó despierto, mirando el techo, procesando el día más extraño que había tenido en años. En la habitación de al lado, Paloma también estaba despierta. Por primera vez en meses, no estaba pensando en deadlines o crisis internacionales. Estaba pensando en dos niñas pequeñas que habían perdido a su madre y en el hombre que una vez había sido el centro de su mundo, que ahora era alguien completamente diferente. Y por primera vez en 8 años, se preguntaba qué habría pasado si hubiera tomado decisiones diferentes. Capítulo 4. Descubriendo lo que podrían ser Paloma, despertó a las 5 de la mañana, como siempre. Era un hábito que había desarrollado en sus años como corresponsal, levantarse antes que el mundo para revisar las noticias internacionales. Pero esta mañana, en lugar de abrir inmediatamente su laptop, se quedó acostada mirando por la ventana del hotel. No había podido dormir bien. Cada vez que cerraba los ojos, veía las caras de Luna y Estrella preguntándole quién le leía cuentos cuando tenía pesadillas. La respuesta, nadie, había resonado en su mente toda la noche. Su teléfono vibró. Otro mensaje de su editor. «Situación en Cúcuta más compleja de lo esperado. Puedes tomar vuelo de las 2 p.m. si necesitas más tiempo, pero necesitamos tu análisis para el reportaje del domingo». Por primera vez en su carrera, Paloma consideró seriamente posponer una asignación. Se duchó y se vistió, pero en lugar de hacer el check-out inmediatamente, bajó al restaurante del hotel. Diego ya estaba ahí con las gemelas, que desayunaban hot cakes mientras él tomaba café y revisaba su teléfono. «Buenos días», dijo, acercándose a su mesa. «Paloma». Estrella se iluminó inmediatamente. «¿Ya te vas?». «Todavía no. Mi vuelo no sale hasta la tarde». «¿Puedes desayunar con nosotros?», preguntó Luna. Diego le hizo espacio en la mesa. «Por supuesto». Mientras Paloma ordenaba, Diego notó que se veía cansada. «¿Dormiste bien?». «No mucho», admitió ella. «Estuve pensando en lo que dijeron las niñas ayer». «¿Sobre las pesadillas?». Luna había estado escuchando. «Sí, entre otras cosas».
Estrella se inclinó hacia ella conspiratorialmente. ¿Quieres que te enseñemos cómo ahuyentar las pesadillas? ¿Ustedes saben cómo hacer eso? Papá nos enseñó, explicó Luna. Cuando tienes una pesadilla, tienes que pensar en algo que te haga feliz, como helado o perros o cuando papá nos lleva al parque. ¿Y funciona? A veces, admitió Estrella, pero es mejor si alguien te abraza también. Diego sonrió. Terapia según las gemelas Ramírez. No se rían, protestó Luna. Funciona de verdad. El teléfono de Paloma sonó. Era una videollamada de su editor. Disculpen un momento, dijo alejándose de la mesa. Diego pudo escuchar fragmentos de la conversación en español. Paloma hablaba con fluidez profesional, coordinando con equipos en diferentes países, discutiendo ángulos de historias y logistics de viaje. Cuando regresó a la mesa, las niñas la miraban impresionadas. ¿Siempre trabajas así?, preguntó Luna. La mayoría del tiempo sí. ¿No te cansas? Estrella parecía genuinamente preocupada. Paloma consideró la pregunta. Sí, me canso, pero es importante. Las historias que cuento ayudan a que las personas entiendan lo que está pasando en el mundo. Pero, ¿quién cuida de ti mientras tú cuidas de las historias? La pregunta de Luna fue tan directa que dejó a Paloma sin palabras. Diego intervino suavemente. Las niñas tienen razón. Es importante cuidarse. Es complicado, respondió Paloma finalmente. Mi trabajo requiere que esté disponible cuando surgen las crisis. ¿Como los doctores?, preguntó Estrella. Algo así. Pero los doctores también descansan, observó Luna. La doctora Sara nos dijo que ella también va de vacaciones. Diego sonrió ante la lógica implacable de su hija. Luna tiene razón. Paloma los miró. En sus 8 años de carrera, nadie había cuestionado su dedicación al trabajo de esta manera. Sus colegas la admiraban por su disponibilidad. Sus editores confiaban en que siempre diría que sí a las asignaciones difíciles. Pero 2 niñas de 6 años habían puesto el dedo en algo que ella había evitado examinar. ¿Qué van a hacer hoy?, preguntó cambiando el tema. Nuestro vuelo sale a las 4, respondió Diego. Pensábamos conocer un poco la ciudad si el tiempo mejora. ¿Quieres venir con nosotros? La invitación de Estrella fue espontánea. Yo no sé si debería. ¿Por qué no?, preguntó Luna. Paloma miró a Diego, buscando alguna señal de lo que él pensaba. Lo que vio no era el joven impaciente que recordaba, sino alguien que había aprendido a leer las necesidades de otros. Si no tienes prisa por llegar al aeropuerto, podrías acompañarnos, dijo él cuidadosamente. Solo si quieres. Paloma revisó su teléfono otra vez. Su vuelo a las 2 le daría tiempo suficiente para llegar a Cúcuta esa noche. Pero su editor había dicho que podía tomar el de las 4. Mi vuelo de las 2 fue cancelado de todos modos, mintió. Puedo tomar uno más tarde. La mentira la sorprendió a ella misma. En 8 años de carrera, nunca había antepuesto algo personal al trabajo. Perfecto, gritó Estrella, aplaudiendo. Unas horas después, estaban en el centro histórico de Ciudad de México. Diego había alquilado un coche, y mientras manejaba, Paloma actuaba como guía turística improvisada. Este es el Zócalo, explicó, mientras caminaban por la plaza principal. Es una de las plazas más grandes del mundo. Las niñas estaban fascinadas por todo. Los edificios coloniales, los vendedores ambulantes, la mezcla de lo antiguo y lo moderno. ¿Por qué hablas diferente a papá?, preguntó Estrella mientras comían helados. Porque soy de México y tu papá es de Argentina, explicó Paloma. En cada país hablamos español un poquito diferente. ¿Como cuando tía Marta dice vos y nosotros decimos tú?, preguntó Luna. Exactamente. Diego las observaba interactuar. Paloma tenía una paciencia natural con las niñas que lo sorprendía. La mujer que había conocido a los 24 años era inteligente y ambiciosa, pero había sido impaciente con cualquier cosa que no fuera parte de sus planes. Inmediatos. Esta Paloma se arrodillaba para estar a la altura de las niñas, respondía a todas sus preguntas, parecía genuinamente interesada en sus perspectivas del mundo. En la catedral, mientras las niñas encendían velas para mamá Elena, Diego y Paloma se quedaron atrás. «Son increíbles», dijo ella en voz baja. «Se parecen mucho a Elena en personalidad», respondió Diego.
curiosas, empáticas, valientes. ¿Y a ti? Diego sonrió. Según mi suegra, son tercas como yo. Paloma se rió. Eso no ha cambiado. Por un momento, el peso de los años desapareció entre ellos. Fueron otra vez esos jóvenes que podían hacer bromas, que se conocían lo suficientemente bien como para provocarse mutuamente. «Paloma», Diego comenzó, pero fue interrumpido por Estrella. «¿Podemos ir a ese museo que tiene dinosaurios?», preguntó, tirando de la mano de Paloma. «¿El Museo de Historia Natural?», sugirió Paloma. «Sí». Mientras caminaban hacia el museo, el teléfono de Paloma sonó otra vez. Era su editor, preguntando por su ETA en Cúcuta. «Puedo estar ahí mañana temprano», respondió, consciente de que Diego la estaba escuchando. Cuando colgó, él la miró con curiosidad. «¿Todo bien?» «Sí, solo coordinando horarios». Pero algo en su voz le dijo a Diego que había más de lo que estaba admitiendo, y algo en la manera en que Paloma evitó su mirada le dijo que ella estaba luchando con decisiones que no había tenido que enfrentar en mucho tiempo. En el museo, mientras las niñas exploraban las exhibiciones de dinosaurios, Paloma se quedó observando una exhibición sobre migración animal. «¿En qué piensas?», preguntó Diego acercándose. «En las decisiones», respondió ella sin apartar la mirada de los paneles informativos. «En cómo los animales saben cuándo es tiempo de migrar y cuándo es tiempo de quedarse». Diego la estudió. «¿Y tú sabes?». Paloma finalmente lo miró. «Esa es la pregunta, ¿no?». Antes de que pudiera responder, Estrella llegó corriendo. «Paloma, tienes que ver los fósiles de dinosaurios bebés. Son súper pequeños y tiernos». Mientras seguía a las niñas, Diego se quedó pensando en la respuesta de Paloma. Por primera vez desde que la había vuelto a ver, se preguntó si ella también estaba cuestionando las decisiones que los habían llevado a vidas tan diferentes. Y por primera vez en 8 años, se preguntó si todavía había espacio para segundas oportunidades. Capítulo 5. El valor de elegir el amor. De regreso en el aeropuerto, la realidad golpeó a todos. Era hora de separarse. Diego y las gemelas se dirigían a su puerta de embarque para Cancún, mientras Paloma tenía que ir hacia la suya para el vuelo nocturno a Caracas. «¿Ya nos tenemos que ir?», preguntó Estrella arrastrando los pies. «Sí, mi amor». «Nuestro vuelo sale en 1 hora», respondió Diego cargando las mochilas. Paloma se arrodilló frente a las gemelas. «Fue un día maravilloso. Gracias por enseñarme sobre los dinosaurios y por compartir su helado conmigo». «¿Nos vas a escribir?», preguntó Luna. «Si sus papá me da su número, claro que sí». Diego y Paloma intercambiaron teléfonos para guardar sus contactos, un gesto que se sintió extrañamente íntimo después de tantos años. «Cuídense mucho en sus vacaciones», dijo Paloma, poniéndose de pie. «Tú también cuídate», respondió Diego. «Y gracias por hoy». Las niñas la pasaron increíble. Se quedaron ahí, en medio del bullicio del aeropuerto, ninguno seguro de cómo despedirse apropiadamente. Finalmente, Paloma abrazó a cada una de las gemelas. «Recuerden lo que les enseñé sobre ahuyentar las pesadillas», dijo Estrella, abrazándola fuerte. «Y si necesitas que alguien te lea cuentos, puedes llamarnos», añadió Luna. Paloma sintió lágrimas involuntarias. «Lo haré». Se dirigían hacia puertas de embarque separadas cuando Estrella se detuvo súbitamente. «Papá, espera». «¿Qué pasa, mi amor?». Estrella se soltó de su mano y corrió hacia Paloma, que ya estaba a unos metros de distancia. «Paloma, espera». Paloma se volteó sorprendida. «¿Te vas a quedar triste otra vez?», preguntó Estrella con la honestidad brutal de los niños. La pregunta la tomó completamente desprevenida. «¿Por qué preguntas eso?». «Porque ayer en el restaurante, cuando dijiste que vivías sola, pusiste la misma cara que ponía papá cuando pensaba que no lo estábamos viendo». Diego se acercó, con Luna de la mano. «Estrella, no molestes». «No está molestando», interrumpió Paloma, mirando fijamente a la niña de 6 años, que había puesto el dedo en algo que ella había estado evitando reconocer durante años. «Papá estuvo muy triste antes», continuó Estrella, «pero ahora sonríe diferente contigo. Tú también estás triste». Paloma se arrodilló para estar a la altura de Estrella. «A veces sí. Pero, ¿no puedes cambiar de opinión? Papá dice que los errores se pueden arreglar si realmente quieres».
La simplicidad de la pregunta cortó directo al corazón del dilema de Paloma. Durante 8 años, había construido su vida alrededor de la idea de que había tomado la decisión correcta, que su carrera era más importante que el amor, que la independencia valía más que la vulnerabilidad, que huir había sido la opción más madura. Pero ahí estaba una niña de 6 años, preguntándole si no podía simplemente cambiar de opinión. «¿Qué es complicado, mi amor?», respondió finalmente. «Los adultos siempre dicen eso», observó Luna, que se había acercado también. «Pero a veces las cosas son más simples de lo que piensan». Paloma miró a Diego por encima de las cabezas de las niñas. En sus ojos vio la misma pregunta que las niñas habían verbalizado, pero más compleja, cargada de historia y dolor. Su teléfono sonó. Era su editor. «Disculpen», murmuró contestando. «Paloma, ¿dónde estás? El equipo ya llegó a Cúcuta y necesitamos tu análisis para...» «Ricardo», interrumpió por primera vez en su carrera a su editor. «¿Puedes enviar a Martínez? Yo tengo una situación familiar». «¿Una qué? Tú no tienes familia». Las palabras de su editor resonaron en el aire. Tenía razón. Paloma había construido meticulosamente una vida sin ataduras familiares, sin compromisos que pudieran interferir con su carrera. «Es complicado», repitió, usando las mismas palabras que había usado con Estrella. «Paloma, este reportaje es importante para el especial del domingo. Si no estás disponible...» «Envía a Martínez», dijo firmemente. «Yo puedo estar ahí mañana en la noche». «¿Estás segura? Esto no es como tú». Tenía razón otra vez. No era como ella. La Paloma que él conocía nunca posponía una asignación. Nunca ponía algo personal por encima del trabajo. «Estoy segura». Cuando colgó, las 3 personas más importantes de su vida la miraban expectantes. «¿Ya no te vas?», preguntó Estrella con esperanza. Paloma miró su reloj. Su vuelo a Caracas salía en 40 minutos. El vuelo de Diego a Cancún en 30. «Mi trabajo puede esperar hasta mañana», dijo, sintiendo como si estuviera saltando de un acantilado. «¿Hay espacio para una más en esas vacaciones?». La sonrisa de Estrella fue cegadora. Luna simplemente asintió como si siempre hubiera sabido que esta era la respuesta correcta. Diego la miró durante un largo momento. «Siempre hay espacio para ti», respondió finalmente, ecoando las palabras que había dicho 8 años antes cuando le propuso matrimonio. Mientras caminaban hacia el mostrador de la aerolínea para cambiar los boletos, Paloma sintió una mezcla de terror y liberación. Por primera vez en 8 años, no sabía exactamente qué iba a pasar después. «¿Estás segura?», preguntó Diego en voz baja, mientras las niñas elegían asientos en el avión. «No», admitió Paloma, «pero creo que esa es la idea». «¿No vas a arrepentirte cuando tu editor se dé cuenta de lo que pasó?». Paloma consideró la pregunta. Probablemente habría consecuencias profesionales. Su reputación como la periodista, que siempre decía sí, estaba en juego. Pero mirando a Diego y a las gemelas, se dio cuenta de que por primera vez en años, eso no parecía ser lo más importante. «Si me arrepiento», dijo, «al menos será por algo que elegí hacer, no por algo que dejé pasar». 1 hora después estaban en el avión rumbo a Cancún. Las gemelas habían insistido en que Paloma se sentara entre ellas, mientras Diego se acomodaba al otro lado del pasillo. Mientras el avión despegaba, Estrella tomó la mano de Paloma. «¿Sigues triste?», preguntó. Paloma miró por la ventanilla a las luces de Ciudad de México, desapareciendo debajo de ellas, luego a las niñas que la habían adoptado tan naturalmente, y finalmente a Diego, que la observaba con una mezcla de esperanza y cautela. «Un poco menos», respondió honestamente. «Eso está bien», dijo Luna sabiamente. «La tristeza no se va toda de una vez, pero se puede ir poquito a poquito». Mientras el avión volaba hacia el Caribe, Paloma se dio cuenta de que las gemelas tenían razón sobre muchas cosas. Los cambios no tenían que ser perfectos para ser correctos, y a veces las decisiones más importantes se tomaban no con la cabeza, sino con el corazón. Por primera vez en 8 años, no sabía exactamente a dónde la llevaba su camino, pero por primera vez en mucho tiempo tenía ganas de descubrirlo. Capítulo 6. Construyendo nuevos cimientos. El resort familiar en Cancún era exactamente lo que Diego había buscado, cómodo sin ser pretencioso,
con actividades para niños y suficiente espacio para que una familia extendida improvisada pudiera encontrar su ritmo. Paloma había conseguido una habitación en el mismo piso que Diego y las gemelas, y durante los primeros días todos navegaron cuidadosamente los límites de su nueva dinámica. ¿Paloma va a desayunar con nosotros?, preguntó Luna la segunda mañana, mientras Diego intentaba desenredar su cabello después de una noche especialmente agitada. «Si quiere», respondió Diego, luchando con una maraña particularmente rebelde. «Pero no presionen. Ella está de vacaciones también». «Papá, la estás lastimando», observó Estrella viendo las muecas de Luna. «Lo siento, mi amor. Tu cabello tiene vida propia». Un golpe suave en la puerta los interrumpió. «¿Puedo ayudar?». Era Paloma, ya vestida para el día, con el cabello perfectamente peinado. «Sí», gritó Luna inmediatamente. «Papá es terrible con el cabello cuando hay nudos». Diego se hizo a un lado, ligeramente avergonzado. Elena siempre lo hacía ver tan fácil. Paloma se sentó en la cama detrás de Luna, tomando el cepillo con manos expertas. «Mi mamá me enseñó. Tengo 3 hermanas menores». «¿Tienes hermanas?», preguntó Estrella, inmediatamente interesada. «¿Por qué no nos habías contado?». Mientras Paloma desenredaba cuidadosamente el cabello de Luna, comenzó a hablar de su familia en Guadalajara. Diego la escuchaba con sorpresa. Durante los 2 años que habían estado juntos, Paloma rara vez hablaba de su familia. «¿Por qué no los ves más seguido?», preguntó Luna. «Mi trabajo requiere mucho viaje», respondió Paloma, la respuesta automática que había usado durante años. «¿Pero no los extrañas?». La pregunta de Estrella fue directa. Paloma se detuvo por un momento. «Sí, los extraño». «Entonces, ¿por qué no cambias de trabajo?». Luna se volteó para mirarla. «Es complicado». «Otra vez esa palabra», murmuró Estrella, y Diego no pudo evitar sonreír. Después del desayuno, mientras las niñas jugaban en la piscina de niños, Diego y Paloma se sentaron en las sillas de playa cercanas. «¿Realmente tienes 3 hermanas?», preguntó Diego. «4, en realidad. Soy la mayor». «En 2 años nunca mencionaste que tenías hermanas». Paloma se ajustó los lentes de sol. «No me gustaba hablar de casa, sentía que, no sé, que si hablaba demasiado de ellas, me iba a obligar a elegir entre mi carrera y mi familia. ¿Y ahora? Ahora me doy cuenta de que tal vez esa era una falsa dicotomía». Su teléfono vibró. Otro mensaje de trabajo. Paloma lo miró, pero por primera vez en años no lo contestó inmediatamente. «¿No vas a responder?», preguntó Diego. «Puede esperar». Esa tarde, mientras las niñas tomaban su siesta obligatoria, Diego y Paloma caminaron por la playa. El Caribe se extendía infinito frente a ellos, turquesa bajo el sol de la tarde. «¿Puedo preguntarte algo?», dijo Diego después de un rato. «Claro». «¿Por qué realmente te fuiste hace 8 años?». Paloma se detuvo recogiendo una concha de la arena. Había sabido que esta pregunta llegaría eventualmente. «Porque tenía miedo», admitió finalmente. «¿De qué?». «De no ser suficiente, de arruinar tu vida, de...». Se detuvo eligiendo las palabras cuidadosamente. «Estaba embarazada, Diego». Diego se quedó inmóvil. «¿Qué?». «Me hice la prueba el día después de que me pidieras matrimonio. Tenía 24 años. Tú tenías 32. Acabábamos de empezar nuestras carreras. Pensé que un bebé arruinaría todo lo que habíamos trabajado para construir. ¿Por qué no me dijiste?». Las lágrimas que Paloma había contenido durante 8 años finalmente comenzaron a caer, porque sabía que hubieras querido casarte inmediatamente y cambiar todos tus planes. Y yo no estaba lista para esa responsabilidad. «¿Qué pasó con...?». «Perdí el bebé 2 semanas después de irme a México». Su voz se quebró. Para entonces ya había tomado el trabajo con Univisión, ya había quemado todos los puentes. Era más fácil seguir adelante que admitir que había cometido el error más grande de mi vida. Diego se sentó pesadamente en la arena. 8 años, Paloma. 8 años pensando que no había sido suficiente para ti. «Lo siento», murmuró. «Siento mucho haberte lastimado. Siento haber sido tan cobarde». Se quedaron sentados en silencio, escuchando las olas. Finalmente, Diego habló. «¿Sabes qué es lo más loco de todo esto?». «¿Qué?». «Que las gemelas tienen razón.
Se puede cambiar de opinión, se pueden arreglar los errores. Paloma lo miró a través de sus lágrimas. ¿Tú crees? No sé, admitió Diego, pero creo que podemos intentarlo. Esa noche cenaron los 4 en el restaurante del resort. Las niñas, ajenas a la conversación emocional de la tarde, estaban de excelente humor. «¿Mañana podemos ir al parque acuático?», preguntó Estrella. «Claro», respondió Diego. «¿Paloma también viene?», preguntó Luna. Paloma miró a Diego. «Si ustedes quieren que vaya». «Por supuesto», dijeron las gemelas al unísono. Durante el postre, el teléfono de Paloma sonó. Era una videollamada de su editor. Con una disculpa, salió a la terraza para contestar. Diego podía verla a través del cristal, hablando animadamente, haciendo gestos con las manos como siempre hacía cuando estaba explicando algo importante. Pero por primera vez, no se veía completamente absorbida por el trabajo. Cuando regresó, las niñas ya habían terminado sus helados. «¿Todo bien?», preguntó Diego. «Ricardo me ofreció la corresponsalía permanente en Miami», dijo Paloma sentándose. «Cobertura de toda Latinoamérica, pero con base fija, menos viajes, más estabilidad». «¿Es lo que quieres?», preguntó Diego cuidadosamente. Paloma miró a las gemelas, que la observaban expectantes. «Creo que sí, creo que estoy lista para algo diferente». «¿Eso significa que vas a vivir más cerca?», preguntó Luna. «Miami está más cerca de Argentina que México», respondió Paloma, «y más cerca que Colombia o Venezuela». Estrella aplaudió. «Podrías visitarnos más». Mientras regresaban a sus habitaciones, Diego caminó junto a Paloma. «¿En serio estás considerando el trabajo de Miami?». «Sí», respondió ella. «Por primera vez en años, la idea de tener un hogar fijo no me aterroriza. Las niñas se van a emocionar». «¿Y tú?». La pregunta salió antes de que pudiera detenerla. Diego se detuvo frente a la puerta de su habitación. «Yo también». Esa noche, después de acostar a las gemelas, Diego se quedó en el balcón de su habitación mirando el mar. Sus pensamientos eran un torbellino de emociones. Alivio por finalmente entender por qué Paloma se había ido, dolor por los años perdidos, esperanza por lo que podría venir. En el balcón de al lado, Paloma también estaba despierta. Por primera vez en 8 años, el futuro no parecía una serie infinita de asignaciones y vuelos. Parecía posible. «¿No puedes dormir?», preguntó Diego en voz baja. «No. Demasiados cambios en muy pocos días». «¿Te arrepientes?». Paloma consideró la pregunta. «Del pasado sí, del presente no». «¿Y del futuro?». «Eso», dijo Paloma, sonriendo por primera vez en días, «está por verse». Mientras las olas del Caribe susurraban en la distancia, ambos se dieron cuenta de que los cimientos de algo nuevo se estaban construyendo. No la pasión impulsiva de su juventud, sino algo más profundo. La decisión consciente de 2 adultos que habían aprendido de sus errores y estaban listos para construir algo juntos. Era aterrador y emocionante a la vez. Pero por primera vez en años, ninguno de los dos se sentía solo. Epílogo. 6 meses después. Amor en construcción. 6 meses después de aquel encuentro inesperado en el aeropuerto de Ciudad de México. «Papá, Paloma está en la tele otra vez», gritó Estrella desde la sala, ahora con 7 años y más observadora que nunca. Diego salió de la cocina de su departamento en Buenos Aires, secándose las manos con un trapo. En la pantalla, Paloma reportaba desde Miami sobre la nueva política migratoria estadounidense. Se veía profesional y segura, pero Diego podía detectar el cansancio en sus ojos que otros no notarían. «Se ve cansada», observó Luna, que ahora leía con fluidez y había desarrollado una sensibilidad especial para leer las emociones de las personas. «Ha sido una semana difícil», confirmó Diego, «pero llega mañana para el cumpleaños de ustedes». Las gemelas habían insistido en celebrar su 7º cumpleaños cuando Paloma estuviera en Buenos Aires. Era la 3ª vez que ella visitaba desde que había tomado el trabajo en Miami, y cada visita se había sentido más natural que la anterior. No había sido fácil. La primera visita, 2 meses después de Cancún, había sido incómoda para todos. Las niñas esperaban que las cosas fueran exactamente como en las vacaciones. Diego no sabía cómo comportarse en su propio territorio, y Paloma
Se había sentido como una intrusa en la vida que él había construido con Elena. ¿Por qué tienes tantas fotos de mamá Elena?, había preguntado Paloma durante esa primera visita, viendo las fotografías que decoraban la sala. «Porque es importante que las niñas la recuerden», había respondido Diego, un poco defensivo. «No estoy criticando», había aclarado Paloma rápidamente. «Es hermoso. Solo me preguntaba dónde encajo yo en todo esto». Había sido Luna, con la sabiduría de sus 6 años entonces, quien había resuelto el dilema. «Paloma, tú no reemplazas a mamá Elena», había dicho tomando su mano. «Tú eres Paloma. Es diferente». «¿Diferente cómo?», había preguntado Paloma. «Mamá Elena nos cuidaba cuando éramos bebés. Tú nos cuidas ahora que somos grandes. Es como tener 2 mamás pero en diferentes tiempos». Estrella había asentido vigorosamente. «Y además, tú sabes hacer trenzas francesas. Mamá Elena solo sabía hacer coletas normales». Desde entonces, habían encontrado un equilibrio. Las fotos de Elena seguían en su lugar. Las niñas seguían hablando de ella naturalmente, pero también habían hecho espacio para Paloma en sus corazones y en su rutina. El teléfono de Diego sonó. Era Paloma. «Hola, mi amor», contestó, una frase que había empezado a usar naturalmente después del 3er mes. «Hola, ¿las niñas están despiertas? Quiero desearles buenas noches antes de mi vuelo mañana». «¡Paloma!», gritaron las gemelas al unísono cuando Diego puso el teléfono en altavoz. «Hola, mis niñas hermosas. ¿Cómo estuvo la escuela?». «Bien, pero extrañamos tus llamadas», dijo Luna. «Papá dijo que tenías mucho trabajo esta semana». «Sí, pero ya terminé. Mañana voy a estar ahí para su cumpleaños». «¿Trajiste los dulces mexicanos que prometiste?», preguntó Estrella directamente. Paloma se rió. «Por supuesto. ¿Y algo más?». «¿Qué?», preguntaron las dos. «Es sorpresa». Después de que las niñas se despidieron y se fueron a cepillarse los dientes, Diego siguió hablando con Paloma. «¿Cómo estás realmente?», preguntó. «Te veías cansada en el reportaje». «Cansada pero bien», admitió Paloma. «Esta cobertura de la nueva política migratoria ha sido intensa, pero también importante». «¿Y la propuesta de Ricardo?». Paloma suspiró. Su editor le había ofrecido regresar al trabajo de corresponsal viajera, con un aumento significativo de salario. Era tentador profesionalmente, pero significaría volver a la vida que había tenido antes. «Todavía no le he respondido». «¿Qué te detiene?». «Tú lo sabes». Diego sonrió. Después de 6 meses de conversaciones honestas, de videollamadas nocturnas, de mensajes constantes, ambos sabían que algo real estaba creciendo entre ellos. Era diferente a su relación de juventud, más madura, más consciente de las dificultades, más apreciativa de los momentos de calma. «Paloma, sabes que apoyo cualquier decisión que tomes». «Lo sé, pero por primera vez en años hay otras personas además de mí en la ecuación». Al día siguiente, Paloma llegó a Buenos Aires con 2 maletas, una con ropa, otra llena de regalos para las gemelas. Las niñas la recibieron en el aeropuerto como si fuera una estrella de rock. «Paloma, ¿trajiste tacos?», fue lo primero que preguntó Estrella. «No exactamente tacos, pero sí algo rico». La celebración de cumpleaños fue en el parque favorito de las niñas. Diego había invitado a algunos amigos de las gemelas y sus padres. Al principio, había estado nervioso sobre presentar oficialmente a Paloma como su pareja, pero las niñas lo habían hecho por él. «Esta es Paloma, la novia de papá», había anunciado Luna a todos los presentes con total naturalidad. «Es periodista y habla diferente porque es de México», había añadido Estrella. Los otros padres habían sido curiosos pero amables. Algunos recordaban las dificultades que Diego había enfrentado como padre soltero y se alegraban de verlo feliz otra vez. «¿Cómo manejan la distancia?», preguntó Sandra, la mamá de la mejor amiga de Luna. «Día a día», respondió Paloma honestamente. «Es difícil, pero las videollamadas ayudan mucho, y las niñas son muy comprensivas». «¿Planean mudarse juntos?». Paloma y Diego se miraron. Era la pregunta que habían estado evitando. «Estamos viendo qué funciona mejor para todos», respondió Diego diplomáticamente. Esa noche, después de que las niñas se durmieron exhaustas por la emoción del día, Diego y Paloma se sentaron en el balcón de su departamento con una copa de vino.
Tengo algo que decirte, dijo Paloma. ¿Bueno o malo? Depende de cómo lo veas. Paloma tomó un sorbo de vino. Le dije que no a Ricardo. Diego se enderezó. ¿En serio? En serio. Y también pedí una transferencia permanente a Buenos Aires. ¿Qué? Univisión está abriendo una oficina aquí para cubrir el Cono Sur. Necesitan a alguien con experiencia en migración para coordinar la cobertura regional. Paloma sonrió nerviosamente. El salario es menor, pero puedo trabajar desde casa la mayoría del tiempo. Diego la miró, tratando de procesar la información. ¿Estás diciendo que...? Estoy diciendo que quiero intentar esto, de verdad. No solo visitas de fin de semana, sino construir algo juntos. ¿Estás segura? Tu carrera, mi carrera va a estar bien. Pero más importante, yo voy a estar bien. Por primera vez en 8 años, no tengo miedo de lo que puede pasar si me quedo en un lugar. Diego dejó su copa y la besó. Era el primer beso real que habían compartido desde que se habían reencontrado, y se sintió como una promesa. ¿Y si no funciona?, preguntó cuando se separaron. Entonces al menos lo habremos intentado, respondió Paloma. Pero creo que va a funcionar. ¿Por qué estás tan segura? Paloma sonrió mirando hacia la habitación donde dormían las gemelas, porque Luna y Estrella me enseñaron que las decisiones más importantes no se toman con la cabeza, se toman con el corazón. 3 meses después, Paloma oficialmente se había mudado a Buenos Aires. Su oficina estaba instalada en la habitación de huéspedes del departamento de Diego, y las gemelas habían insistido en ayudar a decorarla. No era perfecto. Había días difíciles, discusiones sobre horarios, desafíos de equilibrar 2 carreras exigentes con la crianza de las niñas. Paloma a veces extrañaba la adrenalina de su trabajo anterior, y Diego a veces se sentía inseguro sobre si realmente podía competir con la pasión que ella sentía por su carrera. Pero también había momentos mágicos. Paloma enseñando a las gemelas palabras en diferentes idiomas, Diego diseñando un espacio de oficina perfecto para que ella pudiera trabajar cómodamente. Las 4 personas creando nuevas tradiciones familiares que honraban tanto el pasado como el futuro. ¿Eres feliz?, le preguntó Diego una noche, mientras veían una película después de acostar a las niñas. Sí, respondió Paloma sin dudar. Diferente a como pensé que sería la felicidad, pero sí. ¿Diferente cómo? Más tranquila, menos dramática, más real. Diego sonrió. ¿Te arrepientes de algo? Solo de haber tardado tanto en darme cuenta de que el amor maduro es mejor que el amor joven. ¿Por qué? Porque el amor joven piensa que puede conquistar el mundo. El amor maduro sabe que es suficiente conquista levantarse cada día y elegir amar a pesar de las dificultades. Mientras las luces de Buenos Aires brillaban afuera de su ventana, Diego y Paloma se dieron cuenta de que habían construido algo que ninguno de los dos había imaginado cuando se conocieron a los 24 y 32 años. Una familia elegida, un amor consciente, una vida que honraba tanto sus sueños individuales como su compromiso mutuo. No era el cuento de hadas que habían soñado en su juventud. Era mejor, era real, era trabajado, era elegido cada día, y por primera vez en muchos años, ambos sabían que estaban exactamente donde pertenecían. ¿Qué te pareció la historia de Diego, Paloma, Luna y Estrella? Déjanos tus comentarios abajo. En una escala del 0 al 10, ¿cómo calificarías esta historia? Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias.